La pregunta sobre el significado de la vida ha sido uno de los grandes dilemas filosóficos a lo largo de la historia. Para muchos pensadores, encontrar una respuesta a esta cuestión es crucial para orientar la existencia humana. Sin embargo, Albert Camus aborda esta pregunta desde una perspectiva radicalmente diferente. Mientras que filósofos como Sartre y Kierkegaard huían del nihilismo y luchaban contra él, preguntándose cómo podemos encontrar sentido a la vida a pesar de todo, los nihilistas y pesimistas argumentaban que la vida no valía la pena ser vivida y que debíamos caer en la desesperación. Camus, por su parte, planteaba que debíamos superar el nihilismo para descubrir lo que hay más allá. En sus palabras, debemos preguntarnos, ¿acaso es posible vivir sin esperanza? ¿Realmente podemos mirar de frente la falta de sentido del universo y mantenernos allí sin vacilar? A estas preguntas, Camus responde que sí, y llama a esto la filosofía del absurdo. La mayoría de las personas se detienen en ese punto de su análisis, pero creo que hay una profundidad y un radicalismo en la filosofía de Camus que queda sin explorar en muchas concepciones populares de su pensamiento, y me gustaría abordar esos aspectos aquí. Toda la filosofía de Camus descansa sobre la idea de lo absurdo. Pero, ¿qué es exactamente lo absurdo? La absurdidad surge de la búsqueda eterna de la humanidad por un significado. Lo buscamos en Dios, en teorías morales objetivas y en las promesas brillantes de la Ilustración, pero en cada caso, el significado objetivo plenamente satisfactorio no nos fue concedido. En muchas partes de Europa, la creencia en Dios dio paso al ateísmo, la moralidad fue socavada filosóficamente por pensadores como Nietzsche, y aunque el pensamiento ilustrado brindó muchas cosas brillantes, no pudo responder al llamado humano por un propósito. Esto se debe a que, según Camus, simplemente no hay un significado en el mundo. No importa cuán duro lo busquemos, nunca lo encontraremos. Cuando buscamos significado, estamos buscando algo intangible pero universal, algo que está en todas partes y en ninguna parte, imperceptible, pero de alguna manera descubrible. El mismo concepto de significado nos impide hallarlo. Esta tensión entre la búsqueda humana de un propósito y la obstinada negativa del universo a revelarlo, es la gran absurdidad de la vida. Esto es lo que Camus quiere decir cuando habla de lo absurdo. Camus habla del absurdo como una fuerza motriz detrás de gran parte del comportamiento humano. Dice que está detrás de la religión y la moralidad, e insinúa en muchas de sus obras de ficción que la sociedad está en un estado eterno de huida del absurdo. En su novela El extranjero, gran parte de la acción gira en torno a un hombre que está siendo juzgado por un asesinato. A pesar de que inicialmente le aseguran que probablemente será absuelto, finalmente es condenado a muerte. El tribunal dicta esta severa sentencia no por la gravedad de sus crímenes, sino por la actitud que muestra hacia ellos. Simplemente no juega el juego de la moralidad del tribunal ni hace lo que se espera de él. No muestra remordimiento, no de manera maliciosa ni psicopática, sino simplemente porque en su mente no hay una ética objetiva que lo condene. Ni siquiera odia a las personas que lo han condenado a morir. Lo único que le molesta es la idea de que deba condenarse a sí mismo, o inclinarse ante una autoridad superior, y su honestidad radical sobre su visión del mundo es lo que lleva al juez y al jurado a enviarlo a la guillotina. Para Camus, la sociedad tiene un profundo temor al absurdo y hará lo que sea para huir de él. Esto me recuerda a la frase de Carl Jung, afirmación que aparece en el tercer capítulo de su obra Psicología y Alquimia. La frase dice lo siguiente: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a sus propias almas. Practicarán yoga indio y todos sus ejercicios, harán una dieta estricta, aprenderán teosofía de memoria o repetirán mecánicamente textos místicos de la literatura de todo el mundo. Todo porque no pueden arreglárselas con ellos mismos y no tienen la más mínima fe en que algo útil pueda salir alguna vez de sus propias almas. Camus también ve la mano del absurdo en la fe religiosa, usando como ejemplo a Kierkegaard. Él dice que la respuesta religiosa al absurdo siempre ha sido apartar la razón por un momento y abrazar algo más allá de la racionalidad, es decir, abrazar a Dios. Kierkegaard argumenta que la solución a la angustia existencial es usar a Dios para responder las preguntas sobre el sentido que la razón no puede resolver. Pero Camus está fundamentalmente insatisfecho con esto. Después de todo, ¿qué pasa si no puedes dejar de lado la razón, ni siquiera por un momento? Es fácil pedir a la gente que dé un salto de fe, pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden soportar saltar? Camus hace la misma crítica a Nietzsche, quien intenta resolver el problema del nihilismo con la voluntad de mejorar y amar el destino, forjando nuevos valores a partir de los antiguos valores religiosos.
Pero Camus señala que, nuevamente, esto no resolverá el absurdo. Después de todo, ¿en qué se basan estos nuevos valores? Muchas personas quieren una respuesta objetiva y metafísica a estas preguntas, y Nietzsche no está interesado en proporcionar una. El punto que Camus está tratando de demostrar es que ni la religión ni la filosofía realmente resuelven el problema del absurdo, y esto es porque, según él, ambas parten de un supuesto equivocado. No deberíamos buscar responder a la pregunta del sentido en el mundo, sino aprender a dejar de hacer esa pregunta por completo. El mundo no nos dará las respuestas que tan desesperadamente buscamos, así que la única manera de aliviar nuestro sufrimiento es dejar de buscar esas respuestas. Imagina que estás en medio de preparar una taza de café, cuando de repente, te das cuenta de que la vida no tiene sentido, y que el universo es un lugar frío e indiferente, carente de valores objetivos. Camus dice que en esta clase de momentos tienes tres opciones por delante. La primera es lanzarte a los brazos de una idea que da sentido a tu vida, y luego tratar de no cuestionarla demasiado. Esto implica recurrir a algo que trascienda tu propia existencia, algo que demande un grado de fe. Podría ser una creencia en Dios, una ideología política, o un conjunto de valores morales. Camus llama a esto suicidio filosófico. Aunque respeta este enfoque humano, lo ve como un abandono total del proyecto filosófico. La segunda opción es huir en un sentido físico, es decir, acabar con tu vida. Camus enmarca su obra, El mito de Sísifo, como una respuesta a este problema fundamental. Si la vida no tiene sentido, ¿por qué no acabar con todo? Camus considera esta como una posible respuesta al absurdo, pero finalmente la descarta. Esto no es resolver un problema filosófico, sino simplemente desesperarse ante él. Finalmente, Camus ofrece su solución, que no es huir de la falta de sentido de la vida, sino dirigirse hacia ella. Reconocer que la pregunta sobre el sentido no tiene respuesta, y luego simplemente seguir adelante con tu vida. Nos anima a vivir sin sentido y sin apelar a un poder superior, pero al mismo tiempo a no caer en la desesperación del nihilismo. En cambio, Camus quiere que llevemos el nihilismo hasta su punto de quiebre y salgamos al otro lado con una sonrisa en la cara. Debemos aprender a vivir sin sentido, y de alguna manera, hacerlo sin que esa falta de sentido nos deprima. Es una tarea difícil, pero la solución de Camus hace muy bien dos cosas. Primero, no evade la falta de sentido de la vida. Tanto si has conseguido descubrir tu propio propósito en la vida como si no, la cuestión de cómo vivir sin sentido es sustancial, y la filosofía de Camus permite teóricamente hacerlo. En segundo lugar, esta perspectiva es, en esencia, una afirmación de la vida. Algunos podrían considerar que este es el requisito fundamental que debe tener una teoría filosófica para merecer tal denominación, pero sigue siendo un punto fuerte, y no todas las teorías filosóficas logran cumplir con ello. Piensa en la cantidad de cosas que no haces debido a la presión social, los valores, la ética, el juicio de tus compañeros, o un sentimiento de culpa. Camus ofrece libertad de todas estas restricciones. Señala agudamente que, casi por definición, con el sentido objetivo viene algún tipo de restricción sobre tus acciones. Si eres un creyente firme en el Dios cristiano, como mínimo no puedes ir por ahí robando cosas o matando gente, y como máximo debes comportarte de una cierta manera, abstenerte de juzgar a los demás y obedecer todo tipo de reglas de comportamiento. Según Camus, esta restricción no es un detalle secundario, es el punto central. Todos los sistemas de sentido objetivo deben prescribir y proscribir el comportamiento de alguna manera, porque la cuestión del sentido de la vida está intrínsecamente relacionada con cómo vivir esa vida. Si una respuesta al sentido de la vida no guía tus acciones, esta no sería una teoría satisfactoria. Por lo tanto, Camus está planteando una objeción no solo a la religión, sino a cualquier filosofía que intente darle al mundo un sentido objetivo, en lugar de superar todo ese complicado asunto. Al encarnar el ideal francés de libertad, Camus está dispuesto a intercambiar sentido por libertad. Después de todo, según él, al renunciar al sentido, también se renuncia a los valores. El agente absurdo de Camus es fundamentalmente indiferente a lo que es correcto o incorrecto, prosocial o antisocial, productivo o contraproducente. Esto va un paso más allá de lo que alguna vez hizo Nietzsche. Mientras que Nietzsche nos pide cuestionar y reconstruir nuestros valores a la luz de un mundo sin Dios, Camus parece querer que superemos todo el concepto de valores por completo. Esto es un aspecto de su filosofía que rara vez se discute, probablemente porque es difícil exagerar cuán radical es este desarrollo filosófico.
No se trata solo de reemplazar los valores objetivos con subjetivos, sino de superar los valores por completo, al menos como los concebimos ahora. Tal como él afirma, ser consciente de la propia vida, la propia rebelión, la propia libertad, es vivir donde la lucidez domina, y la escala de valores se vuelve inútil. La libertad va más allá del relativismo moral, y llega directamente al corazón del absurdo moral. Sin duda, esta idea es profundamente peligrosa desde un punto de vista social. Sin embargo, eso no significa que no podamos aprender algo de ella. Podemos adoptar algún aspecto del mensaje liberador de Camus sin caer en una neutralidad total de valores. Podemos decir, por un lado, que tenemos nuestros valores, pero por otro, reconocer que de hecho somos libres de ignorarlos siempre que lo deseemos. Son valores elegidos libremente, no impuestos por el mundo. Recientemente, observé una demostración científica que me dejó pensando bastante. Un profesor de química tomó una hormiga mascota y la colocó sobre un papel antes de dibujar un gran círculo alrededor de ella con un bolígrafo negro. La hormiga iba justo hasta el borde de esa línea, pero no la cruzaba. Parecía que creían que la línea del bolígrafo formaba una barrera física. Sin embargo, una vez que el profesor forzó a la hormiga a cruzar la línea con su mano, la ilusión se desvaneció, y la hormiga vagó libremente. En una interpretación de Camus, él quiere que borremos la línea por completo, pero una idea más moderada sería convertirnos en la hormiga consciente, reconociendo que la línea es solo tinta, pero eligiendo quedarnos dentro de sus límites, sabiendo que es una elección. Pero es en la libertad de otras restricciones donde la filosofía de Camus realmente brilla. Después de todo, la mayoría de las veces nuestras acciones no están restringidas por valores morales, sino por alguna otra fuerza. Puede ser que estemos preocupados por la opinión de los demás, o que estemos avergonzados de nosotros mismos. Muchas veces perdemos libertad y agencia porque estamos demasiado ocupados preocupándonos por lo que los demás piensan de nosotros y viéndonos a través de sus ojos. Para Sartre, esto era en cierta medida una parte irresoluble de la condición humana. Por otra parte, el enfoque de Camus es radical y directo. Ante la preocupación de quienes dicen que les afecta ser juzgados, su respuesta es clara y contundente: simplemente, deja de preocuparte. Su postura, aunque parece simple, tiene una profunda carga filosófica. Creo que esta clase de postura radical es la razón por la que algunas personas afirman que Camus simplifica los problemas existenciales. Pero él respondería que los problemas realmente son así de simples, y que los demás los han hecho parecer más complicados de lo que necesitan ser. Personalmente considero que esta tensión realmente pone de relieve las fortalezas y debilidades del enfoque de Camus. Algunas personas lo consideran obviamente correcto y otras lo consideran obviamente equivocado, y tal vez no haya forma de resolver esta disputa. Tal vez el desacuerdo ocurre a un nivel fundamental de intuición existencial. Sin embargo, al menos, Camus nos hace reflexionar sobre cuán libres somos realmente, y podemos decidir hasta qué punto queremos llevar esa libertad. Los estoicos decían: no son las cosas en sí mismas las que te lastiman, sino tus juicios sobre ellas. Nietzsche decía que la clave para una vida gozosa es amar tu destino, sin importar lo que te suceda. Pero la filosofía de Camus es aún más extrema. Él simplemente dice: ¿a quién le importa lo que te sucede? ¿Por qué preocuparse por ello? Si no valoramos los juicios de las personas sobre nosotros, ¿cómo pueden hacernos daño? Si no valoramos nuestra comodidad, ¿cómo puede el malestar causar sufrimiento? Esto es casi una forma de estoicismo, pero aún más radical. Mientras que los estoicos nos dicen que lo que nos sucede solo puede hacernos daño si le damos importancia, y por lo tanto debemos ser sabios sobre a qué le damos importancia, Camus pregunta: ¿qué sucedería si simplemente eliminamos la importancia por completo? Lo que pasaría, en pocas palabras, es que seríamos libres de todo tipo de sufrimiento, excepto de los físicos básicos. Y la libertad del sufrimiento implica más libertad en nuestras acciones. Después de todo, lo que normalmente nos disuade de actuar son las consecuencias negativas de esa acción, percibidas o reales. Este principio se ilustra nuevamente con el personaje principal de El extranjero. Él es indiferente a casi todo lo que le sucede, no muestra tristeza por la muerte de su madre, y cada vez que su novia le pregunta si la ama, dice que no importa. Este es un hombre completamente indiferente a su propio destino y al destino de las personas que lo rodean. Es una versión extrema del tipo de vida que la filosofía de Camus teóricamente hace posible. Pienso que muchas personas tienen cosas por las que simplemente no quieren ser indiferentes.
quieren preocuparse por las personas que los rodean, quieren preocuparse por sus deseos y sueños. Mientras que hay ciertas cosas sobre las que les gustaría ser indiferentes, también existen cosas por las que les gustaría ser profundamente apasionados. Y no creo que Camus lo negaría, porque pienso que la figura del extranjero y otras similares que él describe en el mito de Sísifo son, en cambio, ilustraciones de lo que se puede lograr. Sin embargo, a pesar de esta indiferencia hacia la calidad de las experiencias, Camus es un gran admirador de la cantidad de experiencias. Habla extensamente sobre sus hombres absurdos, como él los llama, corriendo de un lado a otro tratando de vivir lo más que puedan, todo mientras son indiferentes a la calidad de las experiencias disponibles. Debo confesar que no soy completamente capaz de resolver esta tensión en la filosofía de Camus, pero, por intentarlo, creo que está diciendo que la persona que ha superado el absurdo y ha abrazado la falta de sentido de la vida, tiene más espacio en su mente para la plenitud de cada momento que pasa. Libre de la angustia existencial, es capaz de experimentar el presente por sí mismo, sin distracciones por principios o juicios superiores. Para mí, esto corta tanto la tensión como la resolución en las ideas de Camus. En otras palabras, su mensaje es el siguiente: ser indiferente a la calidad de la vida mientras se aprecia plenamente la cantidad de vida. Pero sea cual sea tu interpretación, creo que una conclusión clave para nosotros es esta: siempre está en nuestro poder ser indiferentes hacia algo. Pero, dado lo anterior, ¿qué podemos hacer realmente? Camus mismo es notablemente silencioso en cuanto a cómo avanzar más allá del absurdo hacia su nueva era iluminada, y lo admite abiertamente en el mito de Sísifo. Él dice: saber si uno puede vivir sin apelación es lo único que me interesa. No quiero salirme de mi profundidad. Creo que esto ilustra perfectamente hasta dónde llega Camus en el mito de Sísifo. Está muy interesado en la posibilidad de superar la falta de sentido de la vida hacia una tierra prometida filosóficamente iluminada, pero no tiene una respuesta única sobre cómo llegar allí. Quizás esto es a lo que se refería cuando dijo que no quería salirse de su profundidad. A veces, Camus parece pensar que es tan simple como dejar de preocuparse, y hasta cierto punto, supongo que lo es. Pero también creo que esto no hace justicia a lo difícil que sería no preocuparse por nada, mirar genuinamente la falta de sentido de la vida y no desesperarse o intentar construir algún sentido a partir de las piezas que quedan. En el capítulo final de El mito de Sísifo, Camus habla sobre la tragedia de Sísifo, un antiguo rey griego que por sus crímenes en vida, fue condenado a empujar una roca colina arriba por toda la eternidad, solo para ver cómo rodaba hacia abajo cada vez que llegaba a la cima, lo que significaba que debía empujarla nuevamente. Camus dice que con el tiempo, será posible para Sísifo encontrar sentido en el acto de empujar en sí mismo, dejar de esperar que la roca permanezca en la cima de la colina y hacer que su lucha sea autojustificante. No está empujando en servicio de algo más, simplemente está empujando, y eso es suficiente. Así que quizás este sea su consejo más poderoso para nosotros: reconocer que nuestras vidas no están en servicio de nada en última instancia, pero continuar empujando, y hacer que nuestro viaje por la vida sea autojustificante. Si la vida ya está justificada, no necesitamos un sentido superior. Todo lo que necesitamos ya está en la vida misma tal como es. Así como no tiene sentido preguntar qué está al norte del Polo Norte, no tiene sentido preguntar qué da sentido a nuestras vidas, y es que, la vida misma es el punto. Empujar es todo lo que existe, y creo que así es como podemos imaginar a Sísifo feliz. Como aprendemos de Camus, el único modo de lidiar con un mundo que no es libre, es volverse tan absolutamente libre, que tu misma existencia sea un acto de rebelión.